Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Muy bien, veíamos, doctor, hablábamos con Bani antes de que usted llegara y revisábamos este tema por el impacto, ¿no?, que tiene, y tiene que ver con los cambios emocionales, desafíos, los cambios que enfrentan los jóvenes que van a terminar ya el próximo mes o en marzo, terminan el colegio y próximamente pasan pues a la universidad, inician esa etapa universitaria. Obviamente hay un impacto porque en el colegio se depende de los padres, es el representante, va a reuniones y demás, pero ya en la universidad todo cambia, tú te conviertes en un adulto 100%, eres responsable de todo lo que haces, lo que dices. Entonces hablemos un poco de ese impacto pues que tiene para un joven esa transición de colegio a universidad. Claro, sabemos que es un proceso, pasar este cambio de lo que ha sido toda mi vida en una estructura escolar donde vamos año tras año con el mismo esquema, posiblemente los mismos compañeros y así, luego ver una ruptura en esta nueva etapa, porque ya aquí nos abrimos a algo mayor, a algo donde, como decías, me estoy haciendo responsable de mi vida y estoy comenzando a tomar mis propias iniciativas, mis propias decisiones y sobre todo lo que va a forjar también el camino de mi vida. Entonces, es algo importante que estamos enfrentando aquí. Por lo tanto, son muchos los desafíos que pueden aparecer, ¿m? Entre ellos, pues, la incertidumbre, la ansiedad, para enfrentar estos nuevos retos. Justamente eso le iba a consultar, ¿no? Hay niveles altos cuando ya se tiende a iniciar este nuevo ciclo de la vida de ansiedad, de estrés, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a ir? Si, por ejemplo, conozco casos de personas que en su momento para ir al colegio los llevaban sus papás o tomaban taxi, pero ya para ir a la universidad es distinto, o sea, tú tienes que hacerte responsable de todo y de cierta manera personas que han crecido, ¿no?, bajo el abrigo de sus padres o la guía de sus padres va a ser difícil. ¿Cómo enfrentar aquello? ¿Cómo no caer en esa ansiedad o estrés, doctor? ¿De qué manera me puedo planificar para que el impacto no sea tan fuerte? Bueno, obviamente en este caso en específico es algo que tenemos que ir enfrentando sobre la marcha, porque todo es desconocido para el joven que apenas está culminando la escuela y todavía está en esa mentalidad, en esa estructura. Son desafíos a los cuales él no tiene idea que se va a enfrentar. Entonces, en este caso son cosas que son inciertas para mí. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, en este caso yo ir poco a poco conociendo el proceso, incluso parte de lo que es la orientación vocacional y la preparación hacia esa mi carrera universitaria o hacia entrar a la universidad, tiene que haber cierto acercamiento previo, es decir, conocer un poquito a dónde me gustaría ir, conocer qué me gustaría estudiar y comenzar a tener un poquito más de información y de conocimiento sobre las cosas, porque eso es lo que ayuda a bajar un poquito la incertidumbre, a bajar la ansiedad. La ansiedad viene de lo desconocido, lo que no sé qué va a pasar, y entre ese no sé es también imaginar lo peor. Entonces, el poder abrirme a información clara, incluso compartir con personas que están tal vez en el proceso o en la universidad que me gustaría estar, para saber su testimonio, para saber cómo ellos manejan, cómo es la dinámica. O sea, todo eso puede ayudar a bajar estos niveles. Y justamente cómo influyen también las redes sociales acá, porque también está ese temor, ¿no?, de que voy a la universidad la primera vez y veo que mis compañeras o compañeros, por ejemplo, tienen una vida diferente a la mía, lo que publican en redes, entonces quizás eso me pueda afectar emocionalmente, es decir, no estoy a su altura, o voy a hacer otras cosas y desviarme de la formación que voy a buscar para tratar de encajar en una sociedad ficticia y también de proyectar algo en redes que en realidad no soy. Sí, y eso es un factor clave. Sabemos que la comparación hoy en día, sobre todo con la estimulación de las redes sociales, es algo que está afectando mucho a nivel de salud mental. Sobre todo la idea de lo que debería ser, o como dices, ver esto de lo que es un universitario común, de que hace tales cosas, de que
tiene ciertas actividades que posiblemente no es que sean tan así, pero obviamente la presión social es un factor importante aquí. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca también de las expectativas de la familia, que a veces también terminan siendo como que una presión, ¿verdad? Para los estudiantes. Por cumplir eso. ¿Qué rol juegan precisamente esas expectativas familiares, doctor, en el bienestar emocional de quienes van a iniciar precisamente una carrera universitaria? Sí, realmente es algo que está muy presente. Me ha tocado ver muchos jóvenes que tienen esta situación, sobre todo con la presión familiar. Sabemos que los padres pues quieren lo mejor para sus hijos, quieren que ellos sean exitosos, que le vaya bien en la vida, pero a veces esta presión, más que ayudar, termina afectando, sobre todo los hijos que se ven con la carga de cumplir las expectativas de sus padres, de tener que cumplir con cierto rol o seguir cierta tradición en la familia. Todos somos médicos, tenemos que ser médicos, todos somos abogados, tenemos que ser abogados. Y eso a veces pesa. Tuvimos la mención de honor al mejor estudiante y tú no puedes fallarnos, por ejemplo, ¿no? A veces normalmente se utilizan mucho los padres también porque hay hermanos que ya han pasado por la misma situación. Sí, y ahí también se genera la comparación de tu hermano esto, nosotros siempre hemos sido de esta tradición, pero es también respetar la libertad y la autonomía del joven, porque él está en su camino de proyectar y construir su vida. Y su vida, a pesar de que obviamente su familia forma parte de ella, es también parte de la libertad de cometer incluso sus propios errores, de aprender de ellos, de crecer como ser humano. Porque si yo no soy capaz de enfrentar estas cosas, pues no voy a poder desarrollar las habilidades necesarias. La presión de cumplir las expectativas de la familia a veces también distorsiona un poco lo que es el proyecto de vida del joven, porque estoy más enfocado en no defraudar a mi familia que en lo que yo realmente quiero ser en la vida. Y eso es un peso demasiado grande. Yo he visto casos donde jóvenes, por cumplir las expectativas de sus padres, estudian lo que los padres quieren, les llevan el título y luego se van a hacer lo que ellos quieran. Entonces no es justo. Es como un tiempo invertido quizás en algo que a la final ni siquiera llena a la persona como profesional, ¿no? Así y termina quedando como que ahí en el olvido, porque a la final perdido, y es una preparación que queda en el olvido. Ahora también, por ejemplo, vemos ahora el sistema de educación también a veces, no solamente vivimos la presión familiar, doctor, sino la presión del sistema, que a veces obliga a muchos estudiantes a elegir carreras que no querían, porque son las opciones que nos quedan. Y si bien es cierto, ha mejorado un poco eso, ha ido transformándose un poco, todavía nos queda eso del sistema, de ese cambio que tuvimos en donde la gente tiene que elegir la universidad que tiene de pronto pues que se acomoda más a su situación, a su puntaje, y no como antes que aun cuando nos equivocábamos 100,000 veces íbamos a la universidad que queríamos, ¿no? Claro. Sí, eso también es una limitante y como le digo, es parte de estos desafíos, porque salimos de la escuela, entonces vamos a enfrentar el examen para poder ver qué puntuación tengo, qué carrera puedo optar. Entonces, ¿qué pasa si eso no está alineado a lo que yo quiero, a las carreras que espero? Y ahí es también cómo enfrentamos eso. Muchos van a estudiar con la mentalidad de que no me quedo de otra. Exacto. Tuve que escoger esto, y muchos incluso con tanta emoción de querer estudiar se quedan en casa. Sí. Y ahí también hay otro problema emocional. Sí, porque entonces podemos ver una actitud derrotista, es decir, fue lo que me tocó, entonces tengo que elegir lo que me tocó. Pero también con qué ánimos, con qué intención voy a hacer algo que tal vez realmente no quiera hacer. Es lo mismo que hablamos con las expectativas de los padres. Si yo estoy haciendo esto por ellos, para ellos, pues al final no lo estoy haciendo por mí. Y la satisfacción real no va a ser para mí, va a ser para otros. Igual que en este caso donde me veo condicionado a una puntuación, pues entonces tal vez me tengo que adaptar a algo que no quería o algo que fue lo que pudo ser. Pero como hablaba al principio, esto también es lo que determina mi vida, mi proyecto de vida. ¿Y se vale de pronto tomarse una pausa? ¿Es válido? ¿Es preferible eso, doctor? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo analizaría y cómo guiaría de pronto estudiantes que pasan por esta situación? De pronto el puntaje no dio, o la universidad que yo quería no fue la que me tocó. O a lo mejor de pronto pues simplemente no tengo las condiciones económicas todavía para poder llegar a la universidad que yo quiero. O sea, ¿se vale tomar una pausa? Porque de pronto muchos dicen, es que todos van a estudiar, yo voy a perder tiempo, y mientras todos van avanzando yo me quedo, y entonces así como que todo también termina siendo una presión, ¿no? Sí, bueno, mira, algo que yo enfatizo mucho es que la vida no es una carrera. Nosotros no estamos aquí
para cumplir etapa tras etapa como una línea predeterminada que todos debemos seguir. Es decir, yo tengo que aprender también a encontrar mi propio rumbo y mi propio ritmo. Que yo no vaya al ritmo de los demás no significa que yo estoy mal. Ahora, si en este proceso yo trato de encontrarme, de poder buscar lo que yo realmente quiero o buscar otras oportunidades, también es válido, porque no quiere decir que yo obligatoriamente tenga que salir de la escuela, ir a la universidad, hacer lo que se supone que debemos hacer. Entonces, todo lo que nosotros necesitemos en nuestro proceso es válido, pero también yo ser capaz de darme el espacio para poder descubrir eso, descubrir qué es lo que quiero, descubrir qué otras alternativas hay en la vida, porque hay muchísimas, pero tengo que darme ese espacio. Vendría siendo como ya tener esa independencia también a la que de todas maneras vamos a pasar si vamos a la universidad, pero claro, si no lo hacemos también es esa independencia de ya comenzar a aprender a tomar nuestras propias decisiones. Sí, y también hablando del desarrollo de habilidades, porque sí, la universidad te prepara, te da los conocimientos para un área en específico, pero nuestras capacidades y habilidades se pueden desarrollar de muchísimas maneras y no necesariamente que estén limitadas solamente por un estudio universitario. Pero tenemos también que aprender a aprovechar eso, porque hoy en día la vida no se basa solamente en tener una carrera y ya con eso soy exitoso. No, hemos visto que muchas personas, a pesar de no tener estos estudios, logran salir adelante, sabiendo que en nuestro contexto, bueno, esto es algo primordial, pero si me doy ese tiempo, si quiero descubrir otras cosas de mi vida, pues trato de desarrollar esas habilidades, trato de buscar otras alternativas que me permitan, incluso desde la tecnología de la información, lo que es tema de programación, redes sociales, o sea, aplicaciones web, son cosas que muchas veces no requieren un título, y si las personas incluso desde muy jóvenes ya están aplicando esto, pero es como yo puedo incursionar en estas cosas aunque no esté directamente relacionado a una carrera. A eso me refiero. Doctor, en el tema, hablábamos del tema de acudir a la universidad ya a una nueva etapa, arrancar una nueva etapa, y nos hacíamos referencia pues a ir a la universidad de manera presencial, pero también está la oferta en línea, estudiar desde casa. ¿Hay algún impacto también emocional para ese estudiante que decide quedarse en casa y formarse 100% a través de una computadora? Sí, y también hay ciertas habilidades que son necesarias, porque aquí estamos hablando de que es otra metodología de aprendizaje que tal vez no es a la que estamos acostumbrados. Sabemos que durante la pandemia muchos nos tuvimos que adaptar a la parte virtual, a tomar clases por Zoom y demás, pero también vimos el impacto social que implicó para los niños, la incapacidad de relacionarnos, los trastornos de ansiedad que se detonaron por este espacio, y luego lo que fue el golpe de pasar de la virtualidad a la presencialidad. Entonces ya para un joven que decide incursionar a carreras virtuales, sí tiene que tener presente pues cierto grado de organización, de gestión del tiempo, de concentración, porque no es lo mismo estar en una aula de clase con el maestro ahí teniendo, ¿verdad?, toda la estructura y todo mi enfoque en eso, a estar en mi casa con miles de distractores, con tal vez no poder enfocarme correctamente o como debería, y eso también tiene un impacto en el aprendizaje. Entonces es como tenemos en cuenta esos factores para que en caso de que me vea en una formación en línea, pues que también pueda aprovechar muy bien mi formación. El estrés y la ansiedad que se vive ahora, por ejemplo, los pensamientos y los comportamientos de los jóvenes que ahora están iniciando las carreras universitarias, doctor, ¿considera usted que ha dado un giro radical? Por ejemplo, digamos, hagamos una comparación. En los tiempos de antes, mucha gente y sobre todo los jóvenes que recién iniciaban una carrera, lo primero que pensaban era la ropa que se iban a poner, cómo se iban a ver, era el desfile de moda en la universidad, era el celular que tenía, el ir a encontrar una novia. Exacto, o un novio, claro. Bueno, creo que eso era lo que mucho se conversaba en los tiempos de antes cuando uno iba a iniciar, y los padres siempre tenían miedo de pronto de que los hijos se dispersaran o sus pensamientos estuvieran en otra cosa que no fuera el estudio más que en eso. Hoy en día podemos decir que los jóvenes tienen un pensamiento y un comportamiento más competitivo. De pronto cambió eso. ¿Cómo podemos hacer ese análisis ahora?
¿Cuál es el nivel de estrés ya más bien en la parte académica, emocional? ¿Ha dado un giro o no en estos últimos tiempos? Sí ha dado un giro porque la percepción es distinta. La percepción que se tenía hace unos años no es la misma que tienen ya los jóvenes que hoy ingresan a la universidad. Pero también este grado de competitividad, de exigencia se ve dependiendo la carrera. Hay carreras que son más exigentes que otras, que demandan más tiempo, más energía y sobre todo son más rigurosas. Entonces, sobre todo carreras como medicina, donde los estudiantes sufren de mucho estrés y ansiedad por el tema de la exigencia académica, de que tengo que rendir muchas materias, mucho conocimiento. Entonces, eso también son factores que hay que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Muchos pacientes míos son estudiantes universitarios, sobre todo de medicina, y la parte de la medicina también hablamos del riesgo del burnout, o sea, de este estrés constante y extremo que termina quemándonos, como su nombre en inglés, ¿verdad? Entonces, a veces esos factores de riesgo no lo tomamos mucho en cuenta hasta que ya estamos en un punto crítico. Entonces, también estudiantes de arquitectura que tienen proyectos muy grandes, muy exigentes, con muchos detalles. Entonces, esto lleva también a mucho estrés, mucha carga, y es como nosotros aprendemos a lidiar. El estrés es parte de la vida, la ansiedad también, pero son también los recursos que implementamos para poder equilibrar esa vida. Es decir, si tengo mucho estrés, necesito espacios que me ayuden a drenar y a canalizar ese estrés para lograr esa estabilidad. Si no, pues me va a terminar superando y generando muchas enfermedades, tanto físicas como mentales. El impacto emocional quizás es más fuerte para, por ejemplo, un estudiante que tiene una familia con bastantes problemas, es decir, ya sea problemas en el hogar como tal, o los padres estén separados y no cuente esa persona con apoyo financiero, por ejemplo, para estudiar. El impacto suele ser más fuerte. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo tratarlo? Bueno, mira, el apoyo, así sea, no necesariamente económico, pero a veces el apoyo emocional, el estar ahí, el acompañarte e incluso en las pequeñas cosas es vital, porque sí, el factor económico influye mucho. Incluso ya hay estudios que vinculan lo que es el factor económico a los niveles de aprendizaje y incluso al rendimiento académico de los estudiantes. Con un estudiante donde tiene que estudiar pensando que no tenemos para comer o que tenemos que pagar ciertas cosas, no es la misma atención que va a tener un estudiante que tiene todo eso resuelto y que esto no significa un estrés para él. Entonces, es como si estos elementos no están presentes por la situación económica y demás, entonces, ¿cómo nosotros como familia, como amigos, como personas cercanas, lo apoyamos de otra manera? Tal vez intentamos limitar ciertas cargas y en ese sentido comenzar a darle motivación, apoyo, saber que estamos contigo y que poco a poco, bueno, podemos ir resolviendo las dificultades, pero esa sensación de no estar solo, de que no tengo todo encima y que yo lo tengo que resolver solo, es vital. Muy bien, doctor. Por ejemplo, cuando hay estudiantes que van a iniciar esa nueva etapa y para ponerle el toque más difícil, tras de eso, que van recién a desprenderse de los padres, tienen que irse a radicar a otras ciudades, por ejemplo, para empezar esa nueva etapa. Ahí también surge una situación en la que hay mucho miedo a lo desconocido, el sentirse un poco desprotegidos, pero también es como que esa adrenalina de querer empezar algo diferente, claro. Pero también representa mucho que los padres a lo mejor se ponen en una situación de desconfianza. Entonces también eso genera ese temor también en los hijos. ¿Cómo manejar esa situación con padres e hijos, no? Sí, bueno, esa realidad es algo que vivimos, que muchos tienen que enfrentar, el irse a otras provincias, a otras zonas del país para estudiar y obviamente es enfrentarse a lo desconocido. Enfrentarse a lo desconocido, como les decía, da miedo, genera mucha ansiedad, pero incluso el apoyo, el acompañamiento, la familia que también lo sufre, porque bueno, mi hijo se va lejos, lo veo todavía como un niño, como un bebé, y yo digo, bueno, ¿qué va a hacer sin mí? Pero es también dar la oportunidad de que él comience a resolver y a manejar las cosas por su cuenta,
Al final eso es parte de ser adultos. Tenemos que aprender a desenvolvernos, a enfrentar las cosas del día a día, incluso esa oportunidad de desprendimiento donde yo me veo en otro espacio, donde no es mi espacio, donde no es mi gente, y yo tengo que aprender a salir de abajo. ¿Cómo como padres uno tiene que manejarse y cuáles serían las recomendaciones para que los padres no invadan, pero tampoco no se sienta que ellos son, digamos, de manera independiente tomar decisiones sin contemplar, por ejemplo, el parecer de un padre de familia, y que no se pierda ese vínculo familiar y ese vínculo padre e hijos cuando ya se cambia a esa etapa, ¿no? Porque normalmente se cometen muchos errores por ambas partes. Yo de pronto siento que soy muy independiente, ahora ya no, y ya me da vergüenza que mi papá esté todo el tiempo metido en mis cosas, y también los padres como que sienten que por ser padres, pues todo el tiempo tienen que estar ahí detrás de sus hijos de todas maneras. Sí, y aquí yo creo que tenemos que confiar de ambas partes, tanto los padres confiar en sus hijos, confiar en el trabajo que han hecho, en la crianza que han dado, en los valores que le han inculcado, y que permitirle también que viva su experiencia, que viva su crecimiento, porque esto es parte de su formación. Entonces, parte del adulto que va a ser, de la persona en quien se va a convertir, va directamente relacionado a la capacidad de enfrentar estos desafíos. A nivel de padres, yo sé que va a estar el temor, va a estar el miedo por sus hijos, pero tenemos que confiar, darle un poquito de libertad, de soltura, y sobre todo la oportunidad de que ellos aprendan a valerse por su cuenta. Sí, están los padres y siempre vamos a estar ahí, pero hay que dejarle un poquito de libertad en ese sentido. Y aprender a valorar la confianza también, doctor, claro, porque de pronto hemos visto muchos casos de hijos que incluso padres que hacen grandes esfuerzos para pagar las carreras universitarias de sus hijos, y luego vienen las noticias bombas de que han perdido años, de que nunca se enteraron por evitar precisamente involucrarse y no y meterse, digamos, en la vida de su hijo y dejar que fuera independiente, y luego vienen esas sorpresas que son también muy dolorosas para los padres y que luego pues terminan afectando digamos, ese vínculo familiar también, doctor. Claro, ¿no? Y la confianza es algo que se construye, que se va fortaleciendo con el tiempo. Como bien dices, la libertad es necesaria, darle esa apertura es necesaria, pero no quiere decir que no voy a estar pendiente, que no voy a estar atento, de que, bueno, sabemos que queremos lo mejor, pero no vamos a soltar todo y hacerme el desentendido, ¿no? Es estar pendiente y incluso estar a tanto de cómo van las cosas, de cómo lo está manejando, cómo van las notas, cómo está evolucionando en la universidad. ¿Es válido, por ejemplo, un padre que tiene a su hijo estudiando fuera lo visite de manera sorpresiva, o qué puede hacer como para ir revisando que todo está en orden sin sentir que... Sin invadir. Exacto, sin sentir que... Yo ya estoy pensando algún día cuando mi hijo estudie, ¿qué voy a hacer? Está tomando apuntes por ahí, Vani, las recomendaciones del doctor. Sí. Bueno, sí es válido el estar atento, incluso, bueno, visitarlo de vez en cuando, pero sí es importante también respetar sus límites. O sea, estamos intentando darle esa responsabilidad de adulto, y si yo estoy todo el tiempo encima, todo el tiempo revisando, él va a sentir que no puede, porque es el mensaje que yo le estoy dando. No confío en ti, no creo en ti. Pero bueno, hablaba de que la confianza es algo que se construye, es decir, nosotros vamos dando esa confianza, la vamos soltando, pero si esa confianza no es correspondida, o vemos una falta a ello, pues yo tengo todo el derecho de también alar eso que poco a poco voy soltando. Entonces, cómo también nos vamos equilibrando, pero creo que lo más vital es permitirle a ellos que comiencen a desenvolverse y a resolver las cosas por su cuenta. Si tienen una dificultad como padre, acompáñelo a que él vaya y resuelva, no yo resolverle. No, presentó esto, hay un problema en la universidad, bueno, vaya, resuelva, haga su proceso. O sea, como decíamos, ya no estamos bajo la tutela de nuestros padres. Sí, pueden estar pagando la universidad, pueden estar ahí, pero lo vital de esto es que yo sea capaz de resolver cualquier cosa, o sea, que se presente. Responsable y también tenga independencia. Exacto. En resumen. Usted mencionaba hace un rato que hay jóvenes que, por ejemplo, van a consulta con usted, hablaba de los de medicina, pero quería consultarle en ese sentido, ¿cómo está la situación? Hay cada vez más estudiantes que acuden al psicólogo a contar lo que pasan, lo que viven,
y a buscar esa ayuda para tratar de que las emociones, ¿no? El estrés, la ansiedad no se los coma vivo, porque en esta sociedad eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Muchas personas están desesperadas con tantas cosas en la cabeza que no avanzan, sienten que no avanzan, y es necesaria pues la ayuda de un especialista. Sí, son muchos los estudiantes que acuden a consulta hoy en día presentando cuadros ansiosos, depresivos, estrés muy graves, muy intensos, que obviamente no saben manejar. Pero sobre todo creo que lo que más me ha tocado en temas de ansiedad, ver estudiantes con cuadros de ataque de pánico, que tal vez ante una exposición que tienen regularmente en las clases, eso les genera una crisis intensa, inmensa, que casi hasta se desmayan. Quizás Entonces, eso es por inseguridad. Sí, inseguridad, pero también mucha falta de habilidades sociales, el tener miedo a exponerme, a pararme frente a un público, el tener todas estas inseguridades de que lo voy a hacer mal, de que se van a burlar de mí. Entonces, estos son pensamientos que están constantemente en ellos y generan estos cuadros ansiosos, al punto de detonar estos ataques de pánico, que un ataque de pánico es algo horrible, o sea, es prácticamente sentir como si fuera un infarto. Y en eso es lo que más se ha presentado, obviamente, cuadros de depresión, y como les decía, en el caso de muchos estudiantes de medicina, pues el estrés. ¿Y esto se da más en el inicio de esas etapas universitarias o en cualquier etapa? Bueno, siendo sinceros, creo que la mayoría, por lo menos con estos síntomas de ansiedad, presentan mucho al principio. La mayoría de los que he atendido son de segundo semestre, tercer semestre, o sea, inicios, pero ya los que están finalizando sí presentan pues mucho estrés. De pronto hay más carga. Sí, ¿no? más carga, entonces se sienten saturados, ahí vienen los cuadros depresivos porque no me relajo, no duermo bien, estoy totalmente tenso y enfocado solamente en las cargas de las clases, los proyectos y demás. Exacto. Entonces sí vemos esto como se intensifica más muchas veces a los últimos años, mucho más en estudiantes de medicina que están terminando o que ya están haciendo la rural. Es un proceso muy, muy fuerte y hay que saber cómo acompañar a los jóvenes. Y el proceso que toma ya, por ejemplo, para tratar un caso así, de pánico, de inseguridades y demás, doctor, ¿qué tiempo es aproximadamente? Bueno, todo eso se evalúa dependiendo del grado. Hay personas que no tienen un grado tan grave, tan intenso, por ejemplo, de inseguridad constante, de estado de alerta activo casi todo el tiempo o de ataques de pánico recurrentes, sino que simplemente son miedo, inseguridad. Entonces, dependiendo del grado, se determina el tratamiento, pero también si es necesario la intervención psiquiátrica, porque muchas veces sin la medicación no podemos estabilizar esos síntomas. Entonces, dependiendo del grado, se maneja, bueno, desde la psicoterapia o en conjunto con el tratamiento psicofarmacológico, con un proceso, bueno, digamos más o menos común, no tan intenso, pues sí podría tomar tal vez 2 o 3 meses en un proceso terapéutico constante donde vayamos trabajando lo que es identificar estos pensamientos irracionales, porque al final vienen de los pensamientos, en desmontar todas estas ideas catastróficas que me detonan la ansiedad, el enfrentar esa incertidumbre y sobre todo el verificar, porque muchas veces yo tengo el miedo de que algo malo va a pasar o de que va a salir mal, y siempre la realidad me comprueba totalmente lo contrario. Nada es tan grave, nada es tan difícil y todo al final lo resolvemos. Entonces es justo cómo acompañamos en este proceso para poder lograr esa seguridad en la persona y sobre todo la gestión de sus emociones y de sus pensamientos. Muy bien, ya en esta parte final para despedir la entrevista y este espacio informativo, porque ya se prepara nuestro siguiente equipo. Doctor, importante dejar ese consejo para los chicos que van a empezar esta etapa también en términos generales y que puedan cuidar también esa salud emocional. Claro, miren, parte de este proceso sé que no es nada fácil, sé que hay mucha incertidumbre, muchas veces hay miedo, también está el miedo de no saber qué hacer o qué quiero para mí, y eso es normal, todos lo sentimos,
pero es también abrirnos a la posibilidad de descubrirlo. Yo no me puedo quedar toda la vida sin saber qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar. Y en eso tengo que abrirme a la oportunidad de hacer un proceso de orientación vocacional. Desde el acompañamiento psicológico también hacemos ese proceso de orientación vocacional, donde junto con evaluaciones tanto de intereses profesionales y vocacionales, pruebas de personalidad, tratamos de marcar una línea que le dé un poquito más de claridad a los jóvenes, es decir, que puedan ver ciertas opciones que se ajusten a sus intereses, que se ajusten también a sus patrones de personalidad, porque si no es así, entonces tenemos que trabajar fuertemente. Si alguien me dice, mira, yo quiero ser un comunicador social porque me encanta aquí, pero entonces me da miedo exponerme, me da miedo hablar en público, entonces, ¿cómo hacemos para ajustar eso? Y eso obviamente lo hacemos a través de un proceso. Entonces, sí me gustaría invitarles a eso, a tener muy en cuenta su futuro, de qué es lo que estamos construyendo desde este punto y buscar ayuda. Incluso desde el centro Medic Dental, donde yo laboro y atiendo, pues allá los recibimos con los brazos abiertos y les acompañamos en este proceso desde el inicio con las evaluaciones y darle un norte claro a lo que quieren. Perfecto. Queremos agradecer a Francis Rodríguez, psicólogo clínico, que nos acompañó esta tarde, Bani,